Dios te bendiga, audiencia. Bienvenidos al nuevo canal Excelencia Cristiana. Sean todos bienvenidos a una nueva palabra que sé que será de mucha bendición hacia sus vidas y espero que esta palabra traiga edificación sobre su vida y a la vida de sus familiares, compañeros, amigos, donde quiera que usted se encuentre. Amén. Primero vamos a comenzar con una palabra que será de mucha bendición. Lo creemos así y lo proclamamos así. Primero vamos a buscar en nuestra Biblia, primera de Samuel 3, del 1 al 10. Yo sé que se ve como un poquito medio larga, pero es una palabra que si a mí fue de bendición, sabemos que para ustedes será de mucha bendición. Amén. La palabra comienza así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, lo primero que debemos ver aquí, nos está hablando de la juventud que nosotros debemos tener. O sea, esta palabra que ustedes ven aquí, o sea, este versículo, trajo como 3 palabras de esas, trajo como eco a mi vida. ¿Por qué? Porque al principio uno como que se pone como tímido, no cree en lo que uno puede portar. Y le estoy hablando a una generación joven, a una generación que se está levantando, una generación que también cree en los jóvenes. O sea, que si tú no eres joven, no estás en la edad de juventud, todavía estás a tiempo para que otros jóvenes puedan acercarse y también puedan tener un trayecto mejor. Porque lo primero que debemos reconocer como cristianos es que siempre queremos que el otro pueda tener y pueda sentir esa misma presencia que en algún momento de nuestra vida nosotros tuvimos o que tenemos todavía. Entonces dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La primera palabra que causó eco fue joven. O sea, a ti joven que tú te encuentras, no es imposible tú servir a Dios. La otra palabra es ministraba. O sea, ministrar. Cuando yo busco la palabra ministrar, quiere decir servir a Dios. O sea, él no tenía miedo de servirle a Dios en cualquiera, de la presencia que se encontraba en ese momento, que era Elí. O sea, que él ministraba a Jehová, o sea, servía en las cosas de Dios, pero en presencia de Elí. O sea, cuando uno es joven, a veces uno tiene miedo de ministrar en el altar. Por ejemplo, cuando uno es nuevo en un ministerio, por ejemplo, puede ser de adoración, que de prédica, uno se siente como tímido, uno tiene miedo, uno tiene vergüenza. Hasta cuando uno quiere dar como una palabra a una persona de bendición hacia sus vidas, uno siente como miedo, vergüenza, se pone tímido y es normal. Pero aún así, la palabra, este versículo nos muestra que uno debe tener como fortaleza, uno debe tener como que esa determinación, esa valentía para poder servir en las cosas de Dios. Otro que vemos ahí es que en presencia de Elí, cuando yo busco la palabra o el significado de lo que significa el nombre de Elí, me dice que es Yahweh. Entonces yo dije, ¿qué tiene que ver el nombre de Elí? O sea, ¿por qué lo ponen tan específico el nombre de Elí en ese versículo? Y cuando Dios me trae la revelación de ese versículo, es que habla de que aunque haya muchas personas en ese lugar, aunque se encuentre cualquier persona en el lugar en la cual tú estás sirviendo a Dios, uno debe entender de que realmente no es esa persona que te está viendo. Es Dios que te está viendo. O sea, todo lo que nosotros vayamos a hacer, que lo hagamos para Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Samuel no le importaba quién se encontraba. Solamente él decía, yo voy a servir a Dios. Yo nací para servir a Dios. Yo nací para adorar a Dios. Entonces vemos que nos dice, la palabra de Jehová escaseaba. O sea, algo tan importante que causa como mucho eco en mi vida, es que ¿cómo va a ser que en un tiempo tan profético, o sea, donde Dios se movía, claramente, cómo va a ser que escaseaba la palabra? Y lo estamos viviendo en este tiempo. Eso quiere decir de que si antes escaseaba, también este tiempo puede escasear. Es normal. ¿Por qué? Porque no hay personas que tengan esa determinación de servir a Dios. Se puede considerar no anormal, o sea,
anormal, claramente, porque hay muchas personas que son cristianas, hay muchas personas que están sirviendo a Dios y deberían como que tener la palabra de Dios. Pero hay algo, es un alto precio lo que pocos han pagado y lo que muchos no quieren pagar. Entonces, dice en el número 2, versículo número 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, no está hablando que era un momento ya donde tenían sueño, donde ya estaba cansado, se puede entender como el momento de la noche. Si nosotros como seres humanos, ¿verdad?, entendemos de que cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros ya hemos recorrido todo un día, lo que más estamos esperando es la noche para poder descansar. Así se encontraba Elí. Entonces, en el número 3, vemos que dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, algo que me gusta de ahí, que podemos ver la diferencia de lo que es Elí y de lo que es Samuel. Podemos ver que Samuel, ¿verdad?, quería dormir, o sea, dormía en el templo de Jehová. Pero Elí dormía en su aposento. Una diferencia que podemos ver es que hay personas que mientras uno están durmiendo, o sea, que no están comprometidos con las cosas de Dios, hay otros que sí están comprometidos. En este caso es Samuel. Samuel decía que dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, o sea, donde la presencia se encontraba. Él no quería apartarse de lo que tenga que ver las cosas de Dios. Y nosotros como joven debemos ser así mismito. O sea, debemos enfocarnos cuáles son las cosas de Dios para nuestra vida, dónde que nosotros debemos habitar, dónde en que nosotros debemos descansar, poner nuestra confianza. Y algo que me gusta de aquí, por encima de todo, es que Samuel sabía que donde estaban las cosas de Dios, es que ahí iba a estar su seguridad. O sea, lo que me gusta por encima de todo es que cuando tú sirves en las cosas de Dios, en cualquier ministerio, en cualquier lugar donde tú te encuentres, lo que tú haces para Dios trae seguridad, trae confianza. Y nosotros, por encima de que lo neguemos como seres humanos, debemos reconocer que es así. O sea, para esas personas que están fuera de los caminos de Dios, yo sé que es un tema delicado y es un tema que a veces nos choca, porque todo el ser humano que es cristiano en algún momento se ha apartado. Aún nosotros, o sea, en mi caso, aún yo, que he sido cristiana desde nacimiento, aunque hubo un momento donde yo no sentía como esa misma presencia, o sea, la misma presencia de Dios que pude haber sentido en un momento, yo llegué a no sentirla, porque me desvié en cosas que yo sé que no me iban a edificar. Pero gracias a Dios, gracias a tiempo, pude recapacitar y pude entender de que por encima de todas las cosas que puede yo hacer, por encima de todo lo que yo quiera buscar o llenar mi vacío, siempre lo voy a encontrar en Dios. Y eso me gusta, porque Samuel sabía que solamente su confianza y toda su vida iba a estar en las cosas de Dios. Pero vemos que dice en el número 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, para conocer el llamado a lo que Dios nos está diciendo en este momento, nosotros debemos como que atender a la voz de Dios. Pero Samuel no conocía a quién lo estaba llamando. Eso me quiere decir que él no estaba familiarizado con esa voz. Sí, él sabía que era una voz familiar, pero su carnalidad no lo sabía. Se lo voy a explicar. Hubo un momento en ese mismo versículo, en esa misma lectura, que el espíritu de Samuel sí sentía quién lo estaba llamando. O sea, el espíritu. Cuando uno no es cristiano y es cristiano, nuestro espíritu sabe quién nos está hablando. Nuestro espíritu sabe cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas que están bien. Pero en nuestra carnalidad uno no está consciente. ¿Por qué? Porque cuando dice Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí,
Samuel no sabía quién le estaba respondiendo. Y se lo voy a demostrar un poco más adelante. Vamos a seguir con el número 5, ¿verdad? Dice, corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí para que me llamaste. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. O sea, Elí le dijo, yo no te estoy llamando. Y Samuel en ese momento, yo me imagino la carnalidad, o sea, en lo carnal, que Samuel estaba confuso, porque él dijo, yo escuché una voz que me llamó. Y yo sentí que esa voz era familiarizada. ¿Por qué? Perdón, familiar, una voz familiar. ¿Por qué? Porque Samuel sabía que alguien lo estaba llamando. Y la única persona que en ese momento se encontraba en el templo era Elí. Porque si nos vamos en Éxodo, dice la palabra que los únicos que podían entrar en el templo a ofrecer los holocaustos, los sacrificios, todo lo que tenía que encargarse del altar, porque era algo como sagrado y todavía sigue siendo sagrado, son los levitas y sacerdotes. Ojo con esto, solamente los levitas y sacerdotes, o sea, los que están encargados de ministrar en el altar, son los únicos que pueden entrar en el templo o en el arca de la presencia de Dios. Por eso Samuel decía, si la única persona que se encontraba era Elí, porque los hijos de Elí, recordemos que como estaban contaminados con la cosa del mundo, ellos no se encontraban en el arca, o sea, en el templo de Dios, sino que ellos iban, venían, o sea, no lo tenían como tanta importancia. Entonces, quiero que tengan como mucho ojo en esto, en 1 Samuel 3, recuerden, número 5, y comencemos a analizar cómo Elí estaba como tan distraído de las cosas de Dios que él no tomó como tanta importancia. ¿Por qué? Porque si está en la presencia de Dios, él iba a entender que en algún momento Dios o Jehová se le iba a manifestar a Samuel. Samuel servía en las cosas de Dios, pero todavía no lo hubiera conocido. Entonces, este tema de esta lectura, conforme a lo que ya estamos ministrando, o sea, conforme a lo que ya estamos leyendo, yo le puse un tema. Y el tema se llama Conociendo el llamado hacia la adoración. Yo primero quería explicarle como estos primeros versículos, para que por lo menos tuvieran una idea de lo que se iba a tratar este análisis de esta lectura, porque algo que me gusta de lo que yo he aprendido en estos pocos años que tengo, porque no he recorrido la vida, pero en los pocos años que tengo, he entendido que debemos analizar la palabra, escudriñar la palabra, no pasarle por arribita, porque eso cualquiera lo hace. Hasta el mismo Satanás lee la Biblia. Satanás se sabe la Biblia, porque es tanto el que tentó a Jesús con la misma Biblia. Pero no todo el mundo tiene como ese amor, esa pasión por escudriñar y saber lo profundo de la palabra. Entonces, conforme a lo que hemos leído, el título que yo le puse fue Conociendo el llamado hacia la adoración. Ese fue el tema que Dios me ministró. Entonces, ¿por qué conociendo el llamado hacia la adoración? Primero recordemos, en ese momento del versículo número 1 hasta el versículo número 5, me identifica o me quiere decir de que Samuel no conocía todavía a quién servía realmente. Él sabía que le servía a Dios, pero conocerlo, por ejemplo, hay personas que todavía están en la iglesia y no conocen a Dios. Y hay personas que aunque estén en la iglesia no quiere decir que conozcan a Dios. Son dos conceptos muy diferentes y podemos ver que Samuel servía a Dios, conocía de que estaba haciendo la cosa correcta porque estaba sirviendo a alguien que le estaba dando seguridad y confianza en todo lo que hacía, pero no sabía quién era. Ahora, en el llamado hacia la adoración, puse el llamado porque es Jehová que le está haciendo un llamado a servir con los dones y los talentos que tenía Samuel. La adoración, recordemos, quiero leerle una partecita de lo que realmente, conforme a la edad que tengo y conforme a lo que Dios se me ha revelado en mi vida,
lo que es la adoración, podemos ver que la adoración es, vamos a decir que, ejemplo, es una persona que está en una silla, normal, tranquilo, esté adorando a Dios en una iglesia, pero hay una persona que esté cantando en el púlpito y no está cantando ni con pasión, ni con amor, ni con esa devoción. Ahí se puede ver cuál es la diferencia entre una persona que está adorando y no está adorando. O sea, en pocas palabras, lo que le quiero decir, la adoración tiene que ver con la intención y la devoción con la cual tú sirves a Dios usando tus talentos y dones. En ese momento, Samuel usaba su don de servicio, su don de escuchar lo que Dios le estaba hablando, o sea, escuchar que alguien lo estaba llamando, aunque él no hubiera identificado quién es. Entonces, por eso le puse el título, Conociendo el llamado hacia la adoración, porque él está adorando. Aunque no lo hubiera conocido, él estaba adorando. Pero todavía no lo hubiera conocido. No hubiera conocido a Dios. Entonces, en el número 6 vemos, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Podemos ver que Elí le está diciendo, yo no te he llamado. O sea, yo no te he llamado para que tú vengas, para que tú hagas algo. Acuéstate, descansa. Y en ese momento, cuando uno se encuentra en los caminos de Dios, a veces uno dice loco, no dice, no, esta persona está loca, no, este joven está loco. ¿Cómo va a ser que puede creer en que Dios lo está llamando, en que Dios puede tratar con él? Es difícil de creerlo, claramente, pero solamente el que vive esa experiencia, solamente el que sirve las cosas de Dios, el que realmente está dando su adoración, que es el servicio, la devoción, esa intención con la cual tú estás sirviendo a Dios usando tus dones o tus talentos, que es lo que Dios te ha dado, ahí realmente se está conociendo la adoración. Pero debemos conocer quién nos llama a la adoración. Ahí va a ser como más profundo la intimidad y así mismo Dios puede tratar grandemente con nosotros. Entonces, yo sé que cada persona que se encuentra en los caminos de Dios, en algún momento quiere conocer quién es el Dios a quien le está sirviendo, a quién realmente yo le estoy sirviendo, a quién realmente yo le estoy dando mi adoración, a quién realmente yo estoy ofreciendo mi sacrificio, a quién realmente yo estoy dando todo lo que tengo. O sea, no lo quiero hacer en balde. Como cristiano uno no quiere hacer algo en balde. Pero recuerden, mientras ustedes lo hagan con una intención, con una devoción, con una pasión, con una alegría, usando sus dones y talentos para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, entonces ustedes están haciendo una adoración. A veces pensamos que adoración es pararme yo a cantar o ministrarle a una persona. Sí, es adoración. Pero si tú no tienes la intención, la devoción, si tú no tienes esa pasión, si tú no tienes esa intimidad, si realmente tú no tienes el conocimiento de quién es Dios en tu vida, entonces tú no estás haciendo ninguna adoración. Y va a ser chocante y es como muy duro decirle esto, pero hay que ser realista. Y lo primero que nos dice Dios es que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y adorar en conocimiento. Nosotros no podemos adorar a lo loco y pensando, yo voy a cantar esa canción sin saber lo que dice. No, porque entonces esa adoración lo que va a hacer que se va a volver hacia nuestra vida. Y el proceso que tiene que traer esa adoración a nuestra vida, si tú no lo has pasado, lo va a traer. Entonces, vamos a volver de nuevo al número 6, y dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Podemos ver una paternidad. Quiero que tomen como mucho enfoque en este versículo. Vemos el 7 que dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo,
Eso fue lo que más me marcó en toda la lectura. Mientras Dios me daba esta palabra para que ustedes también la conozcan y también sean bendecidos, porque como hijos de Dios, también como cristianos, debemos darle a conocer la palabra, debemos darle a conocer el evangelio. Y de eso se trata el evangelio. Que cada persona conozca quién es su Salvador en la vida y puedan tener arrepentimiento en su vida y puedan alcanzar la salvación. De eso se trata el evangelio. Entonces, vemos como el número 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, Samuel sí servía a Jehová, porque si nos vamos en el 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. O sea, ministrar, recuerden que significa servir. O sea, él servía a Jehová, pero no lo conocía. Hay personas que están sirviendo dentro de la iglesia. Hay personas que están sirviendo en su trabajo a Dios. O sea, su trabajo es un don en el cual pueden servir a Dios. Han alcanzado almas. Muchas almas, muchas personas han sido bendecidas. Pero todavía esa persona, o con eso que hace, no quiere decir que conozcan a Dios. Otro que nos vamos en el número 7 que dice, ni la palabra de Jehová, le había sido revelada. O sea, lo que Dios quería darle a demostrar a Samuel, lo que Dios quería darle revelar a Samuel, realmente todavía Samuel no lo hubiera conocido, no lo hubiera sido revelada. ¿Por qué? Porque Jehová le quería ya hablar a Samuel. Jehová ya sabía que Samuel, con todo lo que hubiera hecho en todo ese tiempo, en todos esos años, ya Jehová vio que estaba preparado para que lo conozcan. Pero primero, ¿estás tú sirviendo? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Estás realmente tú sirviendo a Dios? ¿Realmente Dios está viendo tu acto de servicio? ¿Realmente Dios está viendo que tú le estás sirviendo con tus dones, con tus talentos? Para que hoy en día, o mañana, en un futuro, en cualquier día, Él pueda ponerte en cualquier lugar y digan verdaderamente, ese hijo sí me conoce. Ese hijo está hablando palabra de mí porque Él me conoció, Él me escuchó. Él está hablando palabra que fue revelada por mi boca. Debemos tener mucho cuidado cuando le vamos a hablar a una persona y nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios. Ya Jehová quería entrar en una intimidad con Samuel para que él pudiera recibir la palabra de Dios y también para que Samuel pudiera conocer a Dios, pero también para que esas palabras puedan ser ministradas o pueda otra persona conocer esa palabra. ¿Por qué? Porque por medio de que una persona no hable, nosotros podemos tener arrepentimiento, podemos librarnos de una situación, podemos ser bendecidos en todas las áreas. No solamente la parte económica, no solamente la parte material, también en que una palabra que una persona que conoció a Dios, que realmente está sirviendo las cosas de Dios, puede traer impacto a nuestra vida y puede aumentar nuestra fuerza. Hay palabras que son de bendición, hay palabras que son de sanidad, hay palabras que traen milagros, hay palabras que traen redención a nuestra vida. Hay palabras que nos levantan, hay palabras que nos hacen fructificar, hay palabras que nos sacan del anonimato, hay palabras que nos llevan lejos. O sea, cualquier palabra que haya sido revelada por Dios trae bendición a nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Entonces, eso es lo que quería Dios ya con Samuel. Entonces, podemos ver que en el 8... dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Ya van 3 veces. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. O sea, algo que me gusta de esa lectura es que uno debe tener personas en nuestra vida que nos ayude a acercarnos más a conocer a Dios. O sea, cuando tú tienes solamente personas que te distraen del propósito, del diseño celestial que ya Dios estableció en tu vida, entonces te alejan de Dios. Eso es como una máquina que te retrasa. Y cada vez que tú quieres dar un paso, te echa para atrás. Cada vez que tú quieres, no, te echa para atrás. Y sin darnos cuenta,
estamos en el inicio, o sea, estamos donde nosotros comenzamos. A veces estamos donde ni siquiera donde Dios se nos ha revelado. Entonces, algo que me gustó, que a pesar de que Elí, ¿verdad? Porque vamos a leer un poquito más para adelante, Elí no corregía a sus hijos, Elí no le daba tanta importancia a ponerlo en disciplina a sus hijos, o sea, lo apoyaba en todo, que eso lo vamos a leer un poquito más para adelante. Aún así, Elí no impidió que Samuel conociera a Dios o a Jehová. Entonces, me gustó esto porque cuando nosotros queremos conocer, ¿verdad? Conociendo el llamado hacia la adoración, cuando nosotros queremos conocer quién nos llama a la adoración, cuando nosotros queremos conocer el llamado que tenemos a la adoración, debemos tener personas que nos acerquen a esa persona, que nos acerque hacia Dios, que nos acerque a ese vínculo. O sea, que nos acerque al Dios vivo que trata con nosotros, que nos va a ayudar, que nosotros podemos tener intimidad y cualquier problema que nosotros vayamos a comunicar va a estar solucionado. No el tiempo que queramos, pero va a estar solucionado. Recuerden, aunque todo no se arregle, vamos a decir, al instante, siempre hay una solución. Y a pesar de que hay cosas que sucedan y a nosotros nos molestan como seres humanos y hasta como personas cristianas y no cristianas, Dios siempre establecerá su voluntad o su reino. Entonces, vemos como Elí entendió, después de 2 veces que la llamó, en la tercera, que dijo, espérate, yo estoy durmiendo, o sea, hay personas que no están prestando la atención tanto a las cosas de Dios, pero saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios que trató con esa persona. Saben que han conocido a Dios aunque se mantienen apartados. O saben que han conocido a Dios aunque hagan acciones que a Dios no le agraden. Entonces, como Elí sabía que ya él hubiera conocido a Dios, o que en algún momento lo conoció, porque primero estamos en Samuel, y no quiero que se desenfoque de esa lectura, podemos ver que Elí dijo, ya yo sé que es Jehová que lo está llamando. Yo le voy a dar la solución, le voy a dar la herramienta para que él pueda responder a la voz de Dios. Entonces, quiero que entiendan de que nosotros también debemos ser personas, en este caso, con la cualidad de Elí. No que sean como Elí, sino con la cualidad de Elí. Que si en algún momento nosotros vemos que una persona aún no conoce a Jehová, no conoce a nuestro Dios, al Dios que le servimos, nosotros podemos darle la solución para que puedan conocer a Dios. Entonces vemos que en el 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. O sea, por encima de todo, Dios se le reveló a Samuel porque estaba en la cosa de Dios. Samuel se encontraba en el arca. Samuel se encontraba en el templo. O sea, él no estaba en su aposento, él no estaba en un lugar donde no estaba cerca de las cosas de Dios. Él sí estaba cerca de las cosas de Dios. Y por eso fue que Dios se le reveló. Primeramente porque servía. Primeramente porque no necesitaba algún beneficio para servir a Dios. O sea, lo hacía de corazón. Tercero, porque estaba en la cosa de Dios. Y cuarto, porque él sabía que su confianza y su seguridad estaban en las cosas de Dios. Porque podemos ver que si su seguridad y su confianza no estaban en la cosa de Dios, ya Samuel hubiera hecho lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque cuando una persona no quiere hacer nada obligado, o no quiere hacer algo que le apasione, algo que quiera, algo que le guste, se aparta de los caminos de Dios. Y a pesar de que Samuel creció toda su vida en el Evangelio, no asegura que no puede descarriarse, no asegura que no puede desviarse. Él se podía desviar, pero él tomó una determinación, una decisión. Y eso me gusta porque nosotros como cristianos, si ponemos el caso de Samuel en nuestra vida, aunque nosotros nacimos en el Evangelio, no nos garantiza que estamos salvos.
Aunque nosotros nacimos en el Evangelio, no nos garantiza que nosotros en algún momento nos podamos desviar de los caminos de Dios. Claro que no podemos desviar, pero ahora hay una determinación que uno como hijo de Dios, como siervo de Dios o como sierva de Dios, debemos terminar. ¿Realmente me conviene desviarme de los caminos de Dios? ¿Realmente me edifica? ¿Realmente yo voy a encontrar esa felicidad que me da Dios fuera de sus caminos? Samuel lo sabía, aunque no conociera a Dios. O sea, todo el ser humano que se encuentra en la tierra, le estoy dando un dato bien importante, un código, que todo el ser humano que se encuentra en la tierra sabe que en Dios hay solución. Sabe quién es, o sea, sabe a quién le puede servir, sabe a quién le está sirviendo. Saben que pueden encontrar su seguridad en los caminos de Dios, aunque no lo conozcan. Ya yo entendí que cuando una persona sirve a Dios con todo su corazón, se mantiene paso al paso, paso en las cosas de Dios, entonces Dios se le revela y hace que esa persona lo conozca. Eso quiere decir que a pesar de que hay muchas personas en el Evangelio, no te garantiza que hay personas que conocen a Dios. Entonces, encárguense ustedes como audiencia que se encuentra, como pueblo de Dios, como cualquier persona que se encuentra a través de este canal, que nos están viendo, que nos están sintonizando, traten de conocer a Dios. No dejen que la religión, no dejen que cualquier persona que le diga, a esto, a lo otro, no. Enfatícense en conocer a Dios y que su intimidad se valga porque tú conoces a Dios. No por lo que te ofrece, no porque te garantice de que, yo nací en el Evangelio, eso me garantiza que yo estoy salva, eso me garantiza que yo conozco a Dios, eso me garantiza de que yo ya escucho la voz de Dios, ya la palabra de Dios ha sido revelada, no. Son dos conceptos diferentes. Entonces vamos a seguir con la número 10 que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. O sea, me gusta porque en este momento Dios llama a Samuel por su nombre. O sea, cuando Dios quiere revelarnos una palabra, cuando Dios realmente quiere conocer, o sea, manifestarse en nosotros, mejor dicho, que nosotros lo conozcamos, en ese momento Dios nos llama por nuestro nombre. No tiene que decir, mira, Dios te está diciendo a ti que le diga a Él que yo quiero conocer a Él. No, Dios no necesita hacer eso. Dios en su magnificencia, o sea, en lo que Él es, porque realmente yo no encuentro palabras para comparar a Dios. Dios dice, yo tengo la voluntad, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de yo hacer lo que me place. Y si en mi voluntad yo puedo manifestarme en ese muchacho, si en mi voluntad yo puedo manifestarme en ese niño, que ese niño me conozca en una edad tan pronta, o sea, tan temprana, mejor dicho, en una edad que hay personas que dicen que tú conoces a Dios, que realmente tú lo conoces. Hay personas que no lo creen. Hay personas que van a decir que tú estás loco. Hay personas que van a decir que tú estás delirando. Pero nosotros como hijos de Dios debemos creer en el cual, o sea, en la persona que ya ha sido manifestada en nuestra vida, que es Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que es las tres deidades. O sea, recuerden que Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que pueda ministrar en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener esos frutos que Jesús ya dejó en la tierra. Pero por medio de Jesús es que nosotros vamos a entrar en comunión con el Padre. Pero en ese momento debemos entender de que cuando uno lleva una relación con el Padre, cuando uno realmente tiene esa comunión con el Padre, no necesitamos de otras personas que nos hablen. Por eso es que yo digo algo que hay, o sea, para otra persona puede ser como muy, ¿cómo le digo la palabra? Como muy fuerte, para decirlo correctamente, que dicen que necesitan a otras personas para poder recibir una palabra. Y yo en mi caso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si en mi caso
esa persona, ¿verdad?, pudo conocer a Dios, ¿por qué yo no puedo conocerlo? Entonces, conociendo el llamado de la adoración, debemos entender quién no quiere conocer. Necesito que estas preguntas lo escriban en su cuaderno, en su libreta. Donde quiera que usted se encuentre, escriban estas preguntas. ¿Quién me quiere conocer? ¿O quién ya me conoció? ¿A quién yo quiero conocer? ¿O a quién yo debo conocer? ¿Quién y quién me está haciendo un llamado? ¿Y a quién es que yo debo responderle el llamado? ¿Y quién me está haciendo el llamado a yo adorarle, a yo servirle? Pero ¿a quién es que yo voy a responder ese llamado de adoración? ¿Por qué tú estas preguntas? Porque cuando Dios me ministró esta palabra, yo tuve que entender de que no es lo mismo cuando Dios te llama, no es lo mismo cuando Dios realmente quiere que tú lo conozcas, a que tú tengas esa devoción de conocerlo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener la disposición para que tú lo conozcas. Dios siempre va a estar pendiente de ti. Dios siempre va a buscar como la forma de que tú lo conozcas, de que realmente tú conozcas la manifestación, o sea, de que realmente todos esos beneficios que Él tiene, tú también lo tengas. Pero ahora, ¿estás tú dispuesto? También tú tienes la intención, también tú tienes la devoción de realmente decir, verdaderamente yo quiero conocer a Dios. Verdaderamente yo quiero conocer a quien me está llamando. Verdaderamente yo quiero responder a ese llamado que Él me está haciendo. Verdaderamente yo quiero responder a esa intención, a esa devoción que realmente quiere poner en mí para que yo pueda adorarle en espíritu y en verdad, para que yo pueda adorarle en conocimiento o con conocimiento, para que yo pueda adorarle de una forma en que no haya nadie que tenga que decir me adora. Realmente yo puedo tener esa devoción para que si yo me encuentro en un lugar, en cualquier lugar que yo me pueda encontrar, puede ser el trabajo, puede ser el colegio, yo pueda sentir su presencia, yo puedo adorarle sin sentir vergüenza, porque yo sé quién me respalda, yo conozco quién está aquí. Yo sé que yo no voy a pasar vergüenza porque no es una mentira que yo estoy viviendo. No es algo falso en la cual yo me estoy encontrando, es algo verdadero. Es alguien que se me reveló. Y no es cualquier persona, no es cualquier gente que vino, este es Dios, Dios hace esto, Dios hace lo otro. No, fui yo mismo que lo conocí. Y esa lectura marca mucho porque hay momentos en nuestra vida que uno quiere conocerlo, pero no tenemos esa devoción, no tenemos esa intención, no queremos servir. Y a veces pensamos que adorar es pararnos en un público, darle una palabra a una gente, ya está todo resolvido. O piensan que adorar es cantar una canción, ya. No. Si Dios te dio el talento del canto, si Dios te dio el talento de la danza, si Dios te dio el talento de predicar su palabra, de anunciar sus obras, si Dios te dio el talento para tú darle a conocer el evangelio por medio del arte, por medio de de las noticias, de cualquier medio, no importa, está bien, eso está bien. Ahora, lo que está mal es que tú lo hagas sin intención, sin amor, sin felicidad, sin ganas, sin tener una pasión. Y es una parte que la cual a mí como hija de Dios me molesta porque veo ministerio. Va a ser muy chocante. Veo un ministerio que se para en el altar y no tienen esa devoción. O sea, tú no lo ves, tú no lo sientes, porque hay que tener discernimiento del espíritu para discernir esos tipos de ministerios y discernir cuál es la intención en la cual está adorando. O que si realmente viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. Hubo un video en la cual, en este mismo canal, que yo hablé sobre cómo conocer cuando una palabra viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Y esta palabra, ese video, quiero que lo vayan a ver, porque cuando ya tú conoces a Dios, cuando ya tú conoces quién te reveló la palabra, cuando ya tú tienes discernimiento de la palabra, entonces tú tienes el discernir
para saber si la palabra viene de Dios o no viene de Dios. Si esa persona está ministrando junto con Dios o no está ministrando con Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios y conoces quién te llamó, a quién tú le estás respondiendo el llamado de la adoración, entonces, cuando tú ves un ministerio, puede ser cualquier persona, que tú ves que está haciendo algo, tú vas a decir, verdaderamente, esa persona no está adorando. Porque la adoración se trata de mucho. Y eso es lo que yo le hablo mucho a las que son danzarinas, a las que son adoradoras, a las niñas, los niños, hasta muchas personas que me escriben y me hablan y me dicen, Chelsea, ¿cómo yo puedo saber que yo estoy adorando a Dios? Y yo le digo, ¿cuál es tu intención? ¿Realmente tú lo estás haciendo para que la persona te mire? ¿Realmente tú lo estás haciendo solamente por cantar bonito? ¿Realmente tú lo estás haciendo para que se escuche una palabra bonita? ¿Para que la gente vea que tú danzas bonito? ¿Tú lo estás haciendo para que la gente vea tu arte? Porque el arte, el don que Dios nos ha dado se puede manifestar en muchas áreas. Recuerden el arte, pintar, todo eso. Y yo digo, verdaderamente tú lo estás haciendo es para que Dios verdaderamente diga, wow, mira cómo mi hija me está dando a conocer en el mundo, o es para que el mundo te conozca a ti. Esa es una pregunta, eso es algo que yo siempre tengo en lo que se trata del ministerio de adoración y danza. Yo le digo, cuando realmente tú comienzas a entender y a conocer de que fue Dios que te eligió, fue Dios que te conoció y que tú ya lo conociste y que dejaste que Él obre por medio de ti. Entonces, a ti no te vale llamar la atención, no te vale hacer tal cosa porque es para Dios. Tú lo estás haciendo exactamente para Dios. Tú no necesitas que alguien te dé aplauso ni que alguien te apruebe porque es Dios. Mientras tú tengas la aprobación de Dios, mientras Dios te respalde, mientras Dios diga, yo sé que ella me conoció. Yo sé que ella está hablando la palabra que me fue revelada. Y eso es lo único que buscaba Samuel. Por eso que yo digo que mi libro favorito es Samuel, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque Samuel habla lo que realmente es la intención de un adorador. Lo que realmente esa formación, esa capacitación, eso que debe tener un adorador, eso que debe tener una persona que sirve a Dios, es Samuel. Por eso me gusta. Me gusta su devoción, me gusta su intención, me gusta su pasión por las cosas de Dios. Que no tuvo que buscar otros medios, que no tuvo que buscar otras cosas para llenar ese vacío, para llenar eso que realmente su espíritu buscaba. Porque debemos entender lo que nosotros queremos buscar, lo que nosotros como espíritu, como hijos de Dios, lo que buscamos es llenar nuestro espíritu. Hay personas que buscan llenar su carnalidad y es cuando quieren aprobación, cuando quieren recibir aplausos, cuando quieren hacer algo para que me miren a mí. Y algo que yo siempre digo, que yo como que lo tengo presente, es que yo digo, yo prefiero cantar una adoración que sin darle alguna palabra a una gente, sin yo ir a esa persona y decirle, mira esto, lo otro, que pasó esto, Dios te manda a decir esto. No, yo prefiero cantar una adoración y que por medio de esa adoración Dios ministre a tu vida. Que esas palabras que trae la adoración ministra a tu vida. Que mientras yo adore, el Espíritu Santo ministre, que tú escuches eso, que te dice, yo estoy contigo, yo te doy paz, yo te doy confianza, yo te levanto, yo te voy a sacar de eso que estás pasando, yo te voy a limpiar de ese pecado, yo estoy segura de que voy a salir de esto. Me gusta eso. Y prefiero también darte un consejo, que si Dios me manda a darte una palabra, yo prefiero que después que pase todo, yo acercarme a ti y decirte, mira, Dios te dice esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque de eso se trata el evangelio. De eso se trata de lo que quiere decir la misión y lo que fue llamado Jesús a hacer en esta tierra. Jesús comenzó dando palabra. Lo primero que él hizo cuando estaba en medio de su adolescencia, o cuando él se crió en la parte de lo que es su niñez, su adolescencia, su adultez, él se entraba en el templo y enseñaba. Y yo me imagino que él no se encontraba con mucha gente.
Él predicaba lo que el Padre le decía. Y de eso se trata, que si realmente con pocas personas tú puedes ayudar para que esa persona también extienda y también anuncie el Evangelio de Dios, vale más eso que yo ser aprobada por mí misma. Y eso da como una satisfacción. Yo digo que satisface más sentir que una persona está siendo llena de Dios a que yo sentir que me estoy llenando carnalmente. Y de ahí es que entran los frutos de la carne. A veces pensamos que los frutos de la carne pueden venir por un pecado de sexualidad, un pecado que yo robé y vino lo que es la codicia, la avaricia. No. A veces los pecados o los frutos del Espíritu vienen hasta por la mínima cosa que uno hace, que uno ni siquiera se da cuenta. Y eso yo lo he aprendido. Y yo le digo, Señor, enséñame, Padre, a que yo pueda entender, a que yo pueda anunciar tu evangelio sin yo satisfacer mi necesidad carnal. Si yo sentir que estoy luciendo, si yo sentir que es por mí que se está haciendo, no, es por Dios. Es por Dios. Mi adoración se debe a Dios, mi danza se debe a Dios, mi canto se debe a Dios, las pinturas, la música que yo hago es por Dios. El anunciar el evangelio, anunciar su palabra, pararme en una calle y yo anunciar lo que Dios me mande, es por Dios que lo estoy haciendo. Y eso me gusta porque ahí estamos conociendo quién es Dios en nuestra vida. Y si alguien me pregunta, Chelsea, ¿quién es Dios en tu vida? Yo puedo decir Padre, porque esa fue la primera identidad que se quebrantó. Esa fue la primera identidad que se quebrantó en la creación. O sea, cuando nos creó a nosotros, cuando nosotros estábamos con los animales, cuando Adán y Eva se encontraban. Porque realmente, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Adán y Eva, realmente no solamente era Adán y Eva, ahora lo estamos viviendo nosotros. Y ahora mismo Dios pone la balanza y dice, ok, está bien, nosotros podemos juzgar a Adán y Eva, pero en tu caso, ahora en la actualidad, tú puedes tener la determinación de no hacer lo que hizo Adán y Eva, de no pecar contra mí, de mantenerte en mi intimidad, de mantenerte en comunión conmigo. Y ahí es que, mire, ahí es que uno nos cortamos de raíz nosotros mismos. Nosotros mismos nos cortamos, nosotros mismos nos amonestamos, nosotros mismos podemos causar como ese confrontamiento de la palabra. Entonces, ¿cómo uno realmente sabe que está conociendo el llamado de la adoración? Cuando uno conoce a Dios, cuando uno por encima de nuestros dones, de nuestros talentos, estamos sirviendo a Dios. Yo digo algo, si a ti te quitan los dones, te quitan el ministerio, te quitan todo lo que tú tienes, te quitan la casa, te quitan el carro, te quitan el trabajo, ¿tú realmente seguirías sirviendo a Dios? ¿Realmente tú seguirías yendo a la iglesia? Si tú no tuvieras dinero, si tú no tuvieras familia, ¿realmente tú servirías a Dios? Y es una pregunta que debemos hacernos. Y ahí que uno dice, entonces debo conocer más a Dios. Debo servir a Dios por encima de lo que dice fulana. Debo servir a Dios por encima de lo que me hizo este hermano en la iglesia. Debo conocer a Dios por encima de lo que yo me encuentro en el mundo. Debo servir a Dios por encima de lo que me han hecho en esta vida. Porque mi relación con Dios no debe depender de lo que hace otra persona. Mi relación con Dios no debe depender de que si esta persona es perfecta. Mi relación con Dios debe depender de lo que yo hago con esa persona. Entonces, yo necesito que hoy, como hijo de Dios, nosotros entendamos y comprendamos que nacimos para tener realmente comunión con Dios. Nosotros realmente nacimos para servir a Dios. Y me dirán, ¿realmente tuvimos que pasar por toda esta lectura para poder comprender eso? Sí, realmente sí. Porque si Samuel tuvo que pasar todo eso que llamar, porque recuerden, el aposento donde se encontraba Elí, si nos vamos a Éxodo 37, podemos entender
o Éxodo en el libro completo, perdón, vamos a ver que en Éxodo el aposento que donde dormían, donde habitaban los levitas, los sacerdotes, estaba muy lejos del arca, porque el arca era algo sagrado, era algo delicado. Entonces, necesitamos que entendamos de que mira el sacrificio que tuvo que hacer Samuel, mira el sacrificio que tuvo que hacer Samuel como joven, porque era un joven, de salir de donde se encontraba en el arca y volver de nuevo, y volver, y iba, y venía, y iba, y venía. Imagínense, un lugar tan grande. Ese santuario, ese templo, era demasiado grande. Imagínense recorrer todo eso para poder llegar y volver, y llegar y volver. Y ahí es que uno realmente entiende y dice, verdaderamente, si Samuel pudo hacer ese sacrificio, ¿por qué yo no puedo hacer un mayor sacrificio solamente por tener una comunión y conocer a Dios? Para conocer a Dios no necesitamos venir y sacar esto, que hacer esto, que por más obra que yo hago, que por más que yo adore, que por más que yo haga lo que sea. No, conocer a Dios no tiene que ver eso. Conocer a Dios es tú rendirte en adoración, tú rendirte en un alto sacrificio, tú rendirte en lo que tú eres como persona, como ser humano, y admitir y decir, yo como pecador, yo como persona que he pecado delante de la presencia de Dios, yo que llevo el pecado en mi sangre, realmente yo voy a conocer a Dios. Me voy a rendir, voy a responder ese llamado, voy a escuchar su palabra. Algo importante que yo veo en la lectura es que estamos realmente escuchando la palabra de Dios. Porque lo primero que vemos en nuestra lectura es que dice, habla Jehová porque tu siervo oye, en el 9. Primera de Samuel 3:9 dice, habla Jehová porque tu siervo oye. O sea, Samuel me gusta porque una de las cualidades que tenía Samuel era escuchar la voz de Dios. Aunque él no lo conocía, pero como ya era Jehová que estaba tratando con él, yo imagino Samuel con toda la felicidad escuchar la voz de Dios y decir, habla Jehová que yo te estoy escuchando. Habla porque esa palabra que yo sé que tú estás dando en mi vida, sé que será de gran bendición. Ahora yo quiero que leamos que dice del 11 hasta el 14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos lo ha estorbado. O sea, si podemos ver, en ese momento Dios le estaba hablando de una amonestación que estaba haciendo Jehová contra la casa de Elí. Y me gusta porque nosotros debemos entender que por encima de todo, nosotros debemos escuchar más la voz de Dios. Y a pesar de que sea una palabra que no nos guste, porque yo me imagino a Samuel que se encontraba en un momento de desesperación, que se encontraba en un momento de angustia y decir, pero por favor, o sea, la primera intimidad que tuvo Samuel con Jehová, o sea, el primer encuentro que tuvo Samuel con Jesús, pudo entender y conocer y decir, fue para hablarme de una amonestación. O sea, tan solo que tú realmente conozcas a Jehová y decir, el primer encuentro que yo tenía con Dios fue para Dios hablarme de una amonestación sobre la casa de Elí. Es difícil de verlo, y también que Elí en ese momento, vamos a decir, era su padre. Elí en ese momento era el que lo guiaba, Elí en ese momento era la persona que se dedicaba a instruir en la cosa de Dios. Elí realmente era el que estaba ahí, y tan solo Elí, que ya sabía que Jehová iba a tratar con Samuel, y que Samuel entendiera y dijera en sí mismo, pero si ya Elí sabe que Jehová va a tratar conmigo, entonces
Jehová también me dio una palabra y me habló de una amonestación. Ahorita Elí me pregunta, ¿y cómo yo voy a responder? En ese momento lo constituyó profeta. ¿Por qué? Porque profeta es que Dios te hable y tú dar una palabra por encima de que a la persona no le guste o le guste. O sea, Samuel si tenía que hablarle a Elí, como quiera le iba a decir, Jehová me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Jehová va a tratar con tus hijos, Jehová le va a cumplir todas las palabras que dijo sobre tus hijos y sobre tu casa. Y tan solo que Samuel diga eso, Samuel, o sea, es difícil. Uno lo ve así, pero tan solo que ahora mismo, vamos a poner un ejemplo, Dios me diga, ve a decirle eso a fulana, de que yo voy a traer un proceso de transformación que le voy a quitar lo que es lo material. Yo le voy a quitar todo lo que sea material. ¿Qué casa, qué trabajo, qué dinero? Todo lo que sea material. Para que ella me encuentre y me busque. Y que esa persona que tú lo digas, la reacción que puede tener esa persona. Samuel tenía miedo de la reacción que podía tener Elí. Lo que iba a causar la relación entre yo y esa persona. Lo que iba a causar la relación entre Samuel y Elí. ¿Por qué? Porque después de eso, Elí podía odiar a Samuel. Elí podía desechar a Samuel de su casa, del templo, de donde él se encontraba. Y es difícil, yo lo digo. A veces uno no se pone en el contexto de la lectura o no lo pone a la actualidad. Y la lectura siempre va a ser pasado, presente y futuro. La lectura nunca va a cambiar. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. La palabra de Dios va a traer confrontación a nuestra vida. Y no importa en el contexto o la forma en cómo tú lo pongas, la palabra de Dios siempre va a traer como algo nuevo a nuestra vida. Por más que tú la leas 5 veces, por más que tú la leas 3 veces, por más que tú la leas 10 veces, la palabra siempre va a ser nueva. Entonces, tan solo entender Samuel y decir, ¿cuál va a ser la reacción de Elí? Pero si Elí me echa, pero si Elí me reacciona de tal forma, y si yo me quedo sin alguien que me instruya, es difícil entenderlo. Entonces, vemos que dice en el número 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. O sea, podemos ver que desde el 13, ¿verdad? Desde el 13, porque ya en el 12 vemos que dice que toda la palabra que le dijo Jehová a Elí y a sus hijos lo va a cumplir. Pero en el 13 habla de que él va a juzgar su casa. En el 14 dice que no se va a poder restaurar como todos esos pecados con sacrificio. O sea, que por más sacrificio, ofrenda que tú lleves, todo eso no se va a quitar. Porque a veces pensamos que nosotros pecando contra Dios, si nosotros llevamos una ofrenda, si nosotros hacemos un alto sacrificio de llevar, qué sé yo, lo que sea, a un pastor o a un hermano de la iglesia, Dios va a poder como que, yo borré tu pecado. Yo limpié tu pecado, ya tú no tienes que dar cuenta de ese pecado y estamos mal. Para uno tener misericordia, por lo menos tener misericordia de una acción que uno hizo, porque Dios es fuego consumidor, pero también es misericordioso. Y si Dios realmente ve nuestra intención del corazón y Dios ve que realmente estamos arrepentidos, Él va a decir, verdaderamente yo puedo tener misericordia o puedo borrar su pecado porque Dios hace lo que Él quiere. Entonces, al ver que Samuel
ya estaba con miedo y Elí le dijo, Dios te añada a ti todas las palabras que Él te habló, todas las palabras que Él te dijo y tú no me lo quieres decir. O sea, en ese momento uno puede como que tener mucho miedo, uno puede tener temor. ¿Por qué? Porque uno dice, pero ¿le digo o no le digo? Por las reacciones que puede tener, como le estaba diciendo anteriormente. Y me gusta que Samuel, por encima de todo, ahí fue que se constituyó profeta. Ahí fue que se constituyó en esa lectura, yo lo digo, en esa lectura, él se constituyó adorador. O sea, ya él era adorador. Pero donde Dios lo confirmó, o donde él fue confirmado, yo lo digo que fue en esa lectura. Y al ver que en ese momento le contó todo, y yo siento que hubo una frialdad de Elí. Tan solo que tú le cuentes a una persona que le va a suceder esto y que él se encuentre frío, es algo como que tú digas, verdaderamente, eso es duro, verdaderamente, eso impacta, verdaderamente algo como que uno se queda. Entonces esa persona, por más que tú le hables, por más que tú le digas que le va a venir un proceso fuerte, por más que tú le digas que el fuego de Dios está sobre su vida, por más que tú le digas que le va a venir una amonestación sobre su vida, tú te vas a quedar frío. Entonces, uno debe entender cuáles son las cualidades que tuvo Samuel, y cuáles son las cualidades que tuvo Elí. ¿Por qué? Porque Samuel fue un joven que adoró. Fue un hombre que tuvo un corazón adorador. Fue un hombre que no le importó tener ministerio. Fue un hombre que no le importó tener bienes, tener riqueza. Él solamente le importaba servir a Dios. Y eso Dios lo vio. Eso realmente fue lo que agradó a Dios en su corazón. Porque no tenía que servir para llamar la atención. No tenía que hacer algo en el tabernáculo, que poner las velas, que mantenerlo limpio para que él diga, wow, este hombre. Él no tuvo que hacer nada de eso. Tan solo Samuel sentir que él estaba agradando a Dios, eso fue lo que más le gustó en la vida. Eso fue lo que más le impactó a Dios. Eso fue lo que más llenó su alma. Y esas son cualidades que debemos tener como adorador. También debemos tener una cualidad como adorador, que es acercar a la persona para que puedan conocer a Dios. O sea, no tener temor, entender de que si nosotros pudimos conocer a Dios, darle como esos tips, esa estrategia para que puedan conocer a Dios, para que no tengan miedo, para que entiendan que no es el Dios que nos están ofreciendo, es un Dios que si Dios se me manifiesta en mi vida de una manera grandiosa, maravillosa, tú también puedes sentir eso, tú también puedes ver eso, tú también puedes disfrutar de esos beneficios que también yo estoy recibiendo. Y le estoy diciendo a ustedes, no es imposible conocer a Dios. No lo vean imposible. A Samuel, que era joven, a ustedes como la juventud, yo también como la juventud, no lo veamos imposible conocer a Dios. No veamos imposible querer o tratar de conocer a Dios, querer conocer esos beneficios, esos milagros, esas cosas que Dios hace en nuestras vidas. No es imposible. Entonces, yo vi que algo que me impactó es que nosotros también debemos ser personas que alienten a otra persona a conocer a Dios. Elí no impidió. Elí se dio cuenta que él lo estaba llamando y él podía decir, bueno, ¿por qué Jehová no se me manifiesta a mi vida si yo soy sacerdote? ¿Por qué Jehová no puede hablarme a mí si yo soy sacerdote? Ay, ¿por qué Jehová le quiere hablar a Samuel tan joven y yo que llevo tantos años en este templo, ¿por qué no me puede hablar a mí? Porque él tiene que ser con Samuel. Porque tiene que Samuel recibir ese beneficio. Y me gustó, no sintió esa envidia de que así, no sintió como esa envidia, esa malicia, ese fruto de la carne, no lo sintió, no lo dio a manifestar tampoco. Y nosotros debemos tener esa cualidad. Otras cualidades que uno no debe tener, que hay que cuidarse de eso, es mostrar la frialdad que mostró Elí, de que aún
Samuel diciéndole todo, no se humilló, no fue delante de la presencia a pedir perdón, a humillarse por sus hijos, no fue como que tan sacerdote, tan levita, porque en ese momento los sacerdotes y levitas ofrecían los sacrificios que una persona llevaba a causa de su pecado, o sea, expiación. Entonces, él ni siquiera ofreció sacrificio de expiación. Y tal vez en algún momento de la lectura lo ofreció, en algún momento de esas lecturas que se encuentre, él lo ofreció, pero tal vez Dios ya estaba cansado de sacrificio, 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 inobediencia. Y algo que siempre me dice la lectura es que ¿de qué vale el sacrificio si no hay obediencia? El sacrificio debe tener obediencia, el sacrificio debe tener determinación para abstenerse de esos pecados, de esos frutos de la carne, de eso que no nos edifican, de eso que no nos ayudan como hijo de Dios, como hija de Dios. También entiendo de que algo que no debemos tener, es estar como que descuidado. ¿Por qué? Porque mientras Samuel estaba en el templo, mientras Samuel se mantenía en comunión, en intimidad, que eso es lo que se puede entender, eso es lo que se puede analizar en la lectura, Elías estaba como que durmiendo, estaba descansando, no estaba prestando tanta atención. Y eso es algo como que uno debe tenerlo en cuenta, porque hay personas que tienen a Dios, ¿verdad? Y no tienen ese espíritu de atalaya. Esa es la palabra. Hay que ser atalaya. Me gusta porque desde que Samuel escuchó la voz de Dios, él se despertó, estaba atento. Digo, heme aquí. Dígame lo que usted tiene que decirme, qué yo tengo que hacer en esta hora. Hábleme. Pero Elías decía, no, yo no te he llamado, vete a acostar, como buen humano o como buen dominicano, que se puede entender así, uno puede decir, no, vete a dormir. Esas son cosas de muchachos, esas son cosas que uno tiene que ver en esta vida. Vete para acostar, vete. O sea, como que no le dio ese valor, ese interés. Y eso me pone como muy triste a la vez, porque a pesar de que Dios está dando los beneficios, las cualidades que uno debe tener como hijo de Dios, uno también debe entender de que debemos tener como más intimidad, más valor a las cosas de Dios, atender más a la voz de Dios para conocer quién es que nos está hablando, prestarle atención a la voz de Dios, escucharlo, hablar menos. Y esa cualidad no se la recomiendo a nadie. Esa cualidad es algo que debemos tener cuidado de experimentar. Esa cualidad debe ser algo que uno debe como que prestarle atención si en algún momento de nuestra vida lo hacemos. Y yo digo algo, como hijos o hijas de Dios, cuidémonos de no desviarnos. Después de todos esos beneficios que Dios nos da por ser hijo de Dios, por mantenernos en intimidad, por mantener una conexión de padre a hija, que esa fue la relación que se quebró, y entiendo que esa es la relación o la identidad que yo he establecido en mi vida. O sea, mi Padre Celestial, mi papá, Dios es mi papá, Dios es el Padre que yo necesito, es el que si me pasa algo va a dejar todo por buscarme. Es que si yo me siento triste, mal, yo voy a hacer todo para ponerte feliz, voy a llenarte, voy a suplirte todo. Entonces yo entiendo que esa es la deidad que me representa. Entonces, debemos tener cuidado de no apartarnos después de todos esos beneficios que Dios nos ha dado, de no desviarnos, de tener más intimidad, de conocer quién es Dios en nuestra vida, de saber cuál es el valor debido que uno debe darle a las cosas de Dios. No minimizar, o sea, no minimicen a esas personas, o sea, a los miembros de su iglesia, no lo minimicen. Esa persona que limpian en la iglesia, esa persona que siempre están atentos, ¿qué? Te ayudo con esto.
en la parte de la comida, cuando se hacen días de actividades que se puede comer, o sea, que hay comida, esas personas que siempre están, venga que yo le ayudo a servir, venga que yo le ayudo a limpiar la mesa. No lo minimicemos porque están sirviendo a Dios. Lo están haciendo con amor y pasión, más que cualquier otra persona que se encuentre en el ministerio más alto que entendemos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la persona que está adorando, la persona que está predicando tiene más valor, que ese ministerio tiene más valor. Y en esta lectura yo he entendido y me ha hecho ver que el ministerio, o el llamado, mejor dicho, el llamado con más valor es el de servicio. Y a pesar de que hay muchas personas que lo hablen este tema, y muchas veces que lo escuchemos, no quiere decir que no, o sea, que lo estamos haciendo. No quiere decir que lo estemos haciendo correctamente o que no le estamos dando la debida importancia, porque a veces se nos olvidan. Recuerden que somos seres humanos y no podemos creernos perfectos. Entonces, en el número, quiero que leyamos, que tú y yo leemos esta parte de lo que falta, que dice en el 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Entonces, cuando yo veo este versículo, yo digo que es una falta de respeto. Hay que tener cuidado con la forma en cómo uno le responde a Dios, porque cuando uno se pone y dice que Jehová haga lo que quiera conmigo, que después de toda la palabra que me dio, de todo lo que me va a pasar, que yo digo, bueno, que Dios haga lo que le dé su gana. En pocas palabras se entiende así. Lo que pasa es que lo estoy traduciendo al coloquial de nosotros, al coloquial de mi nacionalidad. Entonces, tan solo entender eso y decir que Jehová haga lo que le dé la gana, o que haga como bien le parece, o que haga como él le apetece, es una falta de respeto. Lo primero que yo haría era tirarme de pie a cabeza en el altar. Por lo menos si no es por mis hijos, pero por lo menos por mí, porque dice la palabra que la salvación es individual. Entonces, si la salvación individual, nosotros debemos como que entender y decir, yo me voy a rendir. Yo por lo menos me voy a humillar. Yo no sé otra persona, pero yo por lo menos voy a rendir mi adoración. Yo por lo menos voy a hacer lo que me corresponde a mí. Yo por lo menos voy a hacer mi parte. Yo por lo menos voy a hacer lo que Dios me está demandando. Entonces, vemos que en el 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, Samuel creció no solamente de estatura, también está hablando de las cosas de Dios. Samuel creció en recibir conocimiento, en escuchar más la voz de Dios, en saber qué cosas le beneficiaban, qué cosas no, qué cosas le convenía, qué otras cosas no le convenía, qué cosas debía hacer, qué otras cosas no debía hacer. También habla de que Jehová estaba con él, o sea, cuando tú creces con la cosa de Dios, entonces Dios no se aparta de ti. Eso me quiere decir que cuando Dios se aparta de un ser humano, cuando Dios se retira de la vida de un ser humano, es porque esa persona no está creciendo con él. Esa persona no está llevando una intimidad con Dios. Esa persona no le está escuchando, esa persona no está recibiendo sus palabras, esa persona no está hablando lo que Dios dice. Entonces dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, ya en ese momento, ya cuando tú haces todo eso, ya tú recibes a Dios, ya tú haces todo lo que le corresponde a Dios. O sea, lo que le corresponde a Dios es hablarnos a nosotros para que nosotros le hablemos a otra persona. Y Dios lo puede hacer directamente. Pero si Él entiende que tú eres su instrumento y que Él entiende que tú lo puedes hacer, entonces Dios va a poner palabras sobre ti para que tú la hables.
Entonces, debemos entender y saber de que ya cuando uno crece en la cosa de Dios, uno se edifica, uno se deja instruir. Y Dios anda con nosotros. Dios siempre está ahí, nunca se aparta de nosotros. Entonces, Dios no deja caer ninguna de sus palabras. Nosotros vamos a hablar solamente la verdad. Nosotros vamos a hablar lo que solamente Él nos mande. Entonces, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, en ese momento, si vemos de dónde queda Dan hasta Beerseba, era una tierra muy, muy extensa. Y tan solo que en una tierra conozcan y sepan que tú eres fiel profeta, o sea, que tú no negocias tu palabra, que tú no tienes que ver que la gente te diga, a mí no me agrada eso, yo te digo la palabra que Dios me manda. Que tan solo entender de que si Dios te dice, habla esto, solamente di esto y solamente habla esto. Háblalo en el tiempo que yo te diga, cuidado si dice esto, cuidado la forma en cómo lo dice, y que tú lo digas perfectamente o correctamente en como Dios te mande. En ese momento tú te estás volviendo fiel profeta, porque tú no estás comprando tu palabra. Tú no estás comprando la palabra de Dios. O tú no estás dejándote comprar la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que comprar la palabra de Dios es que, yo doy una ofrenda en la iglesia y el pastor o el profeta o la persona me va a decir lo que yo quiera, ¿no? A veces tan solo no hablar la palabra por no caerle mal a un hermano, por no querer recibir la reacción de esa persona, por no querer ofender a la persona, por no querer hacerlo sentir mal, uno está vendiendo la palabra. Y eso es algo que yo digo que verdaderamente es como chocante. Porque yo digo de tantas cosas que Dios ha hecho bueno con uno, de tantas cosas que Dios hace por sus hijos, de la forma en cómo Él nos habla, y hemos visto su benevolencia, hemos visto lo bueno que Él es, hemos visto que a pesar de a veces lo duro que Él nos habla hasta nosotros mismos, y aún así nosotros podemos entenderlo y recibimos su palabra. Es duro que cuando Él te mande a hablar a otra persona y a veces la persona está esperando esa palabra y tú por no querer decirlo se retrase y esa sangre corre por tu vida también. Entonces, me gusta que nosotros podemos entender de que debemos ser fiel profeta. Y cuando tú eres fiel profeta, yo entiendo que debemos primero ser adorador. Eso yo he aprendido, eso me pone mucho a pensar. Ustedes me ven así, pero es que cuando uno realmente le da mente y como que comienza como a pensar en esa palabra, que comienza a darle el valor que debe darse, entonces uno dice, verdaderamente, realmente estoy siendo adorador. Realmente estoy adorando a Dios. Porque debemos entender, la palabra va a amonestar en todos los ámbitos. A veces pensamos que la palabra solamente es para la persona, pero también es para nosotros mismos. Y eso amonestó a mi vida, porque entonces me está diciendo, no te calles ninguna palabra. O sea, yo diciéndole esto a ustedes, es algo que yo digo verdaderamente, yo estoy adorando, porque estoy hablando la palabra que Dios me está mandando. Realmente yo estoy dando mi adoración porque realmente es una palabra que al principio puede ser duro, puede ser chocante. Uno se pone a analizar y uno dice, verdaderamente un adorador. Verdaderamente uno está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Verdaderamente uno está adorando a Dios en conocimiento o con conocimiento. Verdaderamente uno está adorando a Dios de corazón. Entonces debemos prestarle atención y como que tomarlo en cuenta. Entender de que hay muchas cosas que ahora mismo debemos como analizarnos, pensar y comenzar a hablar la palabra, pero hablar lo que Dios nos mande. No lo que uno quiera, no por emoción, no por lo que sintamos, no porque veamos una gente triste
ya, yo voy a hablar lo que diga mi corazón o lo que yo quiero. No, vamos a hablar lo que Dios nos mande en ese momento. Que si esa persona está triste porque quiere tomar una mala decisión, uno decir, mira, no la tomes, a pesar de que se siga manteniendo triste. A pesar de que esa palabra la choque. A pesar de que esa palabra cause enemistad. Que hay palabras que causan enemistad. Y por eso es que a veces dice que el profeta no puede negociar su palabra. El profeta a veces es muy criticado, no tiene amigos. El profeta a veces, o bueno, la mayor parte del tiempo, no puede estar con personas que lo desvíen de las cosas de Dios. Porque cuando tú quieres buscar más de Dios, tienes que buscar personas que estén en tu mismo ámbito o en tu mismo ambiente. Y yo por eso ahora mismo estoy entendiendo más a los profetas. Estoy entendiendo más al adorador. Estoy entendiendo más a la persona que sirve. Estoy entendiendo más a esas personas que no tienen miedo de decir la palabra, que no tienen miedo de pararse en la calle a predicar. Tú sabes cuántas personas se paran a predicar en la calle y la basura que le tiran a veces, los remordimientos, la vergüenza, porque recordemos, gente, son seres humanos. Recordemos, son personas que también sienten, son personas que también tienen frustraciones, de que también tienen sus batallas y su guerra. Y tan solo entender de que debemos dejar lo humano a un lado y enfocarnos más en la cosa de Dios y hablar lo que de Dios, o sea, como que meternos más en lo espiritual. Entonces nuestra carne y nuestro espíritu se mantienen en constante lucha. Entonces, esas personas que predican, o sea, discerniendo claro quién viene de parte de Dios. Ojo con esto. No estoy diciendo que se paren y que escuchen a toda persona que se ponga a predicar o que mencionen a Dios en cualquier una de sus palabras, de sus consejos. No. Sino que prestemos atención a esas personas que vienen de parte de Dios y que están hablando una palabra. Que tu espíritu sienta que como que te jale como un imán y te diga verdaderamente, esto es de Dios. Verdaderamente esta es la palabra que yo necesitaba. Yo no necesito escuchar lo que solamente me conviene, lo que yo solamente quiero oír. Tengo que escuchar lo que realmente Dios me está mandando. Lo que realmente Dios quiere. Lo que realmente Él cada día me está diciendo que haga. Entonces, por favor, prestémosle más atención a lo que Dios habla en nuestra vida. A lo que Dios manda, cualquier persona que Dios manda, cualquier persona que Dios pone en nuestra vida, cualquier persona que venga dando un consejo. Yo he dicho algo, que yo soy una persona que si yo no siento que una palabra viene de parte de Dios, yo no te escucho. Yo te respeto, pero no te escucho. Pero debemos como que tomarle más importancia y como que prestar atención a esos tipos de cosas. Entonces, cuando yo veo que una palabra no viene de parte de Dios, cuando yo discierno en el espíritu que esa palabra no la siento que es de Dios, entonces yo la respeto, entiendo y digo, Señor, ten misericordia de esas personas, porque debemos recordar que son seres humanos. Debemos recordar que también tienen sus luchas y debemos recordar de que la obra que Dios empezó en esa persona la va a terminar. Yo digo algo, puede ser que una persona ande mal en la iglesia, puede ser que una persona ande mal en su vida o en su estilo de vida cristiano, pero la obra que Dios empezó la va a terminar. Porque si Él pudo terminar las otras obras, si Él pudo terminar la obra de esos hombres grandes y mujeres grandes en la Biblia, que tenían imperfecciones, tenían defectos, tenían tantas cosas, entonces yo digo, si con esas personas, con un pueblo tan grande, Él pudo terminar su obra, y cada vez que el pueblo fallaba, Él siempre se mantenía ahí, escuchando, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Y por eso debemos entender
y prestarle más atención a la palabra de Dios. También hablar lo que Dios nos dice. Y recordar algo. Joven, no minimices. Esa es la palabra, no minimices. No te dejes intimidar del enemigo. Cree en lo que Dios ha depositado sobre ti. Yo sí creo en lo que Dios ha depositado sobre mí. Porque yo digo, si Dios no creyera en lo que Él ha puesto en mí, si realmente Dios no pusiera la palabra sobre mí, si realmente Dios no tratara conmigo, entonces ¿para qué yo nací? Y eso es algo que me impacta mucho. Y yo digo, si Dios habló conmigo, entonces, si Dios se trata conmigo, si realmente yo escucho a Dios, si realmente Él pone todos esos talentos, todas esas virtudes, todas esas cualidades como persona, entonces yo sí puedo creer en que Dios me nació con un propósito grande y que yo no debo minimizar, de que mi adoración causa rompimiento, de que mi adoración provoca que el infierno se queme, de que mi adoración hace o provoca milagros, de que mi adoración puede traer fuerza a una persona, de que mi adoración levanta al caído, de que mi adoración sana al herido, de que mi adoración puede ayudar a una persona en cualquier necesidad, en cualquier situación en la cual se encuentra, de que mi adoración puede traer un consejo de vida, un consejo que esa persona está esperando y que lo ha ayudado. De que mi adoración, si una persona se encuentra en un momento desesperante, que se quiere quitar la vida, que se quiere suicidar, que se quiere hacer algo en contra de su vida, yo sé que mi adoración puede provocar eso. Yo sé que mi servicio puede provocar que no pase eso, mejor dicho. Entonces, yo quiero que todo lo que se encuentre en esta pantalla, Dios me está ministrando ahora mismo una palabra. Si tú que estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando un momento que quieres conocer a Dios, que te encuentres en un momento desesperado, que te encuentres en un momento desesperada, que te encuentres en un momento sin solución, que te encuentras decaído, que te encuentras mal, que encuentras que no le hayas sentido a tu vida, que encuentras que tu vida no tiene sentido, comienza a conocer a Dios, comienza a dedicar un momento hacia Dios, comienza a establecer de que Dios entra a tu vida, comienza a proclamar de que hay libertad ahora en el nombre de Jesús, comienza a establecer de que el Espíritu Santo establece los frutos del Espíritu, de que tú conoces más a Dios, de que tú conoces la voz de Dios, de que tú comienzas a ser sanado, de que tú comienzas a ser restaurado ahora en el nombre de Jesús, de que tú comienzas a vivir todos esos beneficios y que tú comienzas a ser edificado. Nosotros hemos llegado a la parte final del video y espero que este video lo compartas. Espero que esa oración que yo hice, espero que esta palabra que analizamos tú y yo juntos y que tú la compartas en todas tus redes, lo comparte a un amigo que lo necesite, que así mismo como tú fuiste edificado, que así mismo como tú conociste a Dios por medio de este video, por medio de este análisis de la palabra y que esa palabra te edificó, así también otras personas puedan conocerlo. Y recuerda, escucha la voz que te está llamando a responder el llamado de la adoración. Nosotros hemos llegado a la parte final. Espero que lo siga compartiendo su servidora Chelsea Rachel y que tengan toda su vida edificada en las cosas de Dios. Como joven y como chica que está creciendo en las cosas de Dios, espero que toda su vida sea fundamentada en las cosas de Dios, así como lo hizo Samuel. Amén. Shalom.